Desde la Dirección Regional San José Oeste les deseamos un muy buen día. Agradecemos a cada uno de ustedes el acompañarnos desde las diferentes redes sociales. En el marco de la celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estaremos compartiendo una serie de cápsulas informativas sobre el trastorno del espectro autista. Las mismas estarán a cargo de Felicia Rojas Acuña, asesora nacional de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, quien tiene formación desde el área de psicología, psicopedagogía y cuenta con una especialidad en el trastorno del espectro autista. Les invitamos a no perderse ninguna de ellas. ¿Es correcto trabajar desde el término autismo o cómo podríamos decir que es la mejor manera para dirigirnos dentro de este contexto? Bueno, muy buenos días, agradecerles esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana. Comentarles que desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles para nosotros es muy importante que la comunidad educativa sepa y nos conozca como un espacio del MEP que siempre está en lucha y en más o menos como velando porque todos los derechos de las personas estudiantes puedan ser restituidos en alguna situación. Y también queremos que sepan que la Contraloría está acompañándoles a todo el sistema educativo, docentes, padres de familia, para consultas y para cualquier cosa que necesiten. Vamos a hablar de autismo entonces. Bien. Digamos que el concepto de autismo como si fue como establecido como en el año de 1943, ¿verdad? Recordemos que anteriormente a esta época no se conocía realmente las características de estos niños o niñas que se presentaban a lo largo de casi que en Europa principalmente, no estaban como identificados específicamente en una condición. Entonces en ese momento se consideraba que todo era como parte de la esquizofrenia infantil, ¿verdad? Hasta que a partir de 1943 se empieza a establecer. Y el término específicamente de autismo viene de una palabra griega que significa en sí mismo. Entonces estos niños eran identificados como personas que no tenían la facilidad para comunicarse, que creaban un mundo que era propio y que por más que los especialistas trataban de acercarse a ellos, pues no lograban establecer ningún tipo de comunicación verbal. Y ahí nace el concepto. Sin embargo, digamos, con la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo y cuando pasamos como al paradigma social y dejamos como toda esta parte médica, se va modificando el concepto del trastorno del espectro autista y empezamos a observar realmente que lo que es correcto es que si yo hablo desde un enfoque social, voy a colocar a la persona como el centro y yo puedo hablar de que esta persona tiene una condición. Pero entonces elimino como el enfoque médico donde yo solamente veo como el síntoma y lo que está mal en la otra persona y empiezo a ver a la persona como un ser integral que tiene una serie de necesidades y que nuestra responsabilidad es ayudarlo a que pueda superar esas barreras que limitan o impiden la comunicación. Entonces el concepto correcto en este momento sería decir que la persona presenta una condición de trastorno del espectro autista, ¿verdad? Igual vamos a ver más adelante también que hablamos de trastorno del espectro autista porque es un espectro, ¿verdad? Es como una gran sombrilla que cubre muchas cosas y que por eso lo vamos a ver en un término más ampliado, desde algo que puede estar muy bajito hasta podemos llegar a personas que tienen un alto funcionamiento en esta área. Muy bien, ahora con este preámbulo tan importante de esta parte que nos acaba de explicar, vamos entonces a entrar en ese detalle. ¿Cómo podemos definir y a qué le vamos a decir o a especificar
el trastorno del espectro autista? Bien, cuando hablamos de trastorno del espectro autista vamos a hablar, como les decía, de un espectro. Anteriormente, hasta el DSM-4R, ¿verdad? Que es el manual diagnóstico de enfermedades mentales, se subdividía, digamos, las categorías de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en ese momento, el autismo como tal o el trastorno autista estaba identificado como una característica, no como una parte grande de otro montón de trastornos. En ese momento encontrábamos que, por ejemplo, teníamos separado el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno desintegrativo infantil, teníamos el trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett, y por ahí, ¿verdad?, que ya empezó como más en boga, teníamos el síndrome de Asperger también separado. Cuando surge el DSM-5, lo que se hace es integrar todas estas características. Esto ha traído mucha controversia, ¿verdad? Hay gente que no está de acuerdo. Sin embargo, lo que se ha ido como pensando es que para poder darles un abordaje más integral, los podemos tener ubicados en un espectro y entonces permitir que toda esta gama de trastornos del neurodesarrollo puedan estar clasificados en el trastorno del espectro autista. Entonces, hoy en día ya nos separamos, ¿verdad?, sino que estos cinco trastornos se acuñaron en trastorno del espectro autista como una condición del neurodesarrollo que se puede presentar. Hoy sabemos que yo puedo tener características o observar características en una etapa muy temprana del desarrollo. Puede ser que ya existen algunas pruebas que nos permiten ver en el primer año de vida algunos indicadores de que yo presento las características del trastorno del espectro autista. Se van a hacer más visibles a partir de los 2 años porque el establecimiento de la comunicación social que se fortalece en esta etapa se va a ver mucho más limitada en este momento y muchas conductas van a empezar a emerger de una forma más, digamos que más visible.